Hola, bienvenidos a esta videoclase del tema de traumatismo craneal y de columna. Hoy vamos a ver, la videoclase va sobre la inmovilización cervical selectiva. Veremos cuándo hay que realizar la inmovilización cervical y cuáles son las reglas o algoritmos que tenemos a nuestra disposición, pues, para saber cuándo se debe realizar una inmovilización cervical y cuándo no es necesaria. Bueno, sabemos que en la aproximación al paciente traumático utilizamos la mnemotecnia o el método CABCDE. Hemos cambiado del ABCDE al CABCD, y en la A estaría, pues, la apertura de la vía aérea y el control cervical. ¿Todo paciente traumático debería de llevar un collarín cervical? Bueno, pues hasta ahora estamos acostumbrados a utilizar un axioma que decía, ¿no?, que todo paciente traumatizado tiene una lesión de columna hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, las cosas han cambiado con el tiempo y se ha visto bueno, que el uso de collarín, el abuso en el uso del collarín, pues también produce algunas lesiones en el paciente, y por lo tanto la tendencia es a utilizar el collarín cuando realmente sea necesario. Sabemos que el control cervical manual y la colocación de un collarín son maniobras imprescindibles en general en el abordaje inicial de un paciente traumatizado, pero una cosa es que se haga un control cervical manual en un principio en esa A, ¿no?, del ABCD, del CABCD, y otra cosa es que se realice una inmovilización de manera sistemática y un traslado con collarín cervical a todos los accidentados, ¿vale? Porque es una práctica que no se sustenta a la luz de la evidencia científica publicada. En pacientes que están alertas y estables, la incidencia de lesiones de la médula espinal clínicamente significativas es excesivamente baja, y aunque siempre se pensó que los movimientos adicionales o en exceso en un paciente traumático generarían o podrían generar una lesión en la médula espinal resultante de un trauma previo en la columna cervical, la realidad es que hay poca evidencia acerca de esto. Además, se ha visto que el cuerpo actúa como férula al generar la contracción de los músculos ante el dolor, lo cual limitaría el movimiento de esta zona, ¿no?, en caso de que hubiera algún tipo de lesión. Es decir, que es muy difícil que un paciente que está estable y alerta tenga una lesión críticamente inestable a nivel de la médula, y por otro lado es muy difícil que con la movilización que nosotros realizamos en un paciente produzcamos una lesión si no se ha producido ya, ¿vale? Tendríamos que tener cuidado con esas lesiones inestables, pero que son muy, o sea, que no son frecuentes, esas lesiones inestables que con una manipulación adecuada podrían convertirse en una lesión completa, por ejemplo, de médula, ¿vale? Entonces, lo que tenemos ahora son, pues, una serie de algoritmos que nos ayudan a discriminar qué pacientes realmente necesitan ser inmovilizados con collarín cervical y trasladados con el mismo. Eh, por lo tanto, también tenemos que saber, cuando utilizamos el collarín cervical, que la inmovilización vertebral no es un procedimiento inocuo y puede producir algunos tipos de lesiones en el paciente, ¿no? También tenemos que saber, por ejemplo, que los collarines cervicales interfieren con el manejo de la vía aérea, dificultan la apertura de la boca, dificultan la técnica de intubación orotraqueal, aumentan el riesgo de aspiración, aumentan la presión intracraneal, provocan dolor en la región cervical y además pueden incrementar los costes por la realización de pruebas diagnósticas innecesarias, porque tú, paciente que llevas con collarín, generalmente, aunque en algunos hospitales llegas y se los quitan cuando llegas, pero lo normal es que paciente que lleva collarín se lleve una radiografía de columna vertebral. Por tanto, la manera adecuada de proceder sería colocación temprana de un collarín a todos los pacientes cuyo mecanismo lesional sugiera la posibilidad de presentar una lesión cervical, y previamente al traslado hacer una reevaluación con retirada del collarín a los que cumplan los criterios de alguna de las herramientas que tenemos de decisión, ya sea el Nexus, la Canadian Spine Rule, si utilizamos el algoritmo del PHTLS o las reglas de Main, cualquiera de esas, pues a los que cumplan los criterios, pues se le retira el collarín antes del traslado, ¿vale? Aunque en un primer momento, hasta que podamos hacer una valoración adecuada del paciente, se lo coloquemos, ¿vale? O mantengamos eh, una, un- una inmovilización bimanual. La Nexus o los criterios de Nexus es un estudio que se realizó en principio
para disminuir la necesidad de radiografías en los pacientes con sospecha de lesión cervical. Sin embargo, después este estudio ha sido extrapolado para valorar la necesidad de inmovilización en el paciente politraumatizado, inmovilización cervical. Según este estudio, estaría indicada la inmovilización de la columna cervical a todos los pacientes que hayan presentado un traumatismo, excepto a los que cumplan con todos los criterios siguientes, ¿vale? Tendrían que tener todos estos criterios. Ausencia de dolor en la columna cervical. Se considera que hay dolor óseo en la columna cervical si el paciente refiere dolor a la palpación de la columna cervical en la línea media de esta, desde la nuca hasta la prominencia de la primera vértebra torácica, o se muestra dolor a la palpación de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. El paciente tiene que tener ausencia de evidencia de hallarse bajo la influencia de tóxicos. Se considera que un paciente está bajo la influencia de tóxicos si reconoce o alguien afirma haber presenciado la ingesta de algún tóxico, ya sea drogas, alcohol, etc. Presenta evidencias de intoxicación como fetor etílico, lenguaje mal articulado, ataxia, disimetría u otras señales de afectación del cerebelo. O presenta un comportamiento compatible con la ingesta de tóxicos. También si da positivo, evidentemente, en alguna prueba que mida el consumo de alcohol o de drogas que afecten al nivel de conciencia. O si se le han administrado fármacos que pueden alterar el nivel de conciencia durante la asistencia previa a la evaluación, ¿vale? Tienen que presentar un nivel de conciencia normal. Se considera que el nivel de conciencia está alterado cuando el paciente tiene un Glasgow de 14 o menos, o presenta desorientación en espacio, tiempo o persona, un déficit de memoria a corto plazo, una respuesta lenta o inapropiada frente a estímulos externos, una reacción aguda de estrés o algún otro signo de alteración de la conciencia. Tiene que presentar ausencia de déficit neurológico focal, ni motor, ni sensitivo en la exploración física, y ausencia de otras lesiones dolorosas que desvíen su atención y enmascaren un posible dolor en la región cervical. Y aunque es imposible definir con precisión cuáles son estas heridas, es cierto que hay un consenso en incluir dentro de estas, pues al menos las fracturas de huesos largos, las heridas viscerales que requieran atención quirúrgica, laceraciones importantes, desgarros o aplastamientos de extremidades o partes de ellas, quemaduras importantes, cualquier otra herida que cause impotencia funcional, o que el médico, enfermero o técnico, paramédico, como profesional, considero que tiene la capacidad para interferir con la capacidad del paciente de apreciar otras lesiones. Es decir, son unos criterios bastante restrictivos porque se tienen que dar muchas, no tiene que haber lesiones dolorosas, pues en cuanto haya una fractura de huesos largos ya directamente le tienes que poner el collarín. El déficit neurológico focal en la exploración física, bueno, generalmente no lo hay. Nivel de conciencia normal, en cuanto esté un poco aturdido o presente una conmoción cerebral, esté un poco repetitivo o esté un poco desorientado, ya le tienes que poner el collarín. Que no tenga evidencia de hallarse bajo la influencia de tóxicos, que a veces es ya complicado, y ausencia de dolor, ¿no? Es decir, abarca muchas cosas, por lo tanto es fácil que si no cumple ninguno de estos ítems, es fácil que no tenga nada realmente, ¿vale? Porque son bastante restrictivos estos criterios del Nexus. La regla canadiense también fue diseñada para la decisión de realización de estudio radiológico en el medio intrahospitalario. Lo que pasa es que luego ha sido validada en 2 grandes estudios para la colocación del collarín también, ¿vale? Puede utilizarse, también es restrictiva, ¿vale? Son unas reglas que son bastante restrictivas para que no se te pase ningún paciente que realmente se vaya sin collarín cuando realmente lo necesita. Para utilizarse esta regla, el paciente tiene que estar alerta con una escala de coma de Glasgow de 15, tiene que poder hablar, que esté completamente orientado y que siga órdenes, estable, con signos vitales normales según el trauma score, es decir, una presión arterial sistólica mayor o igual de 90 y una frecuencia respiratoria de 10-24 respiraciones por minuto a la llegada. También tiene que estar cooperador, que tiene que seguir órdenes y no tiene que estar agitado. El traumatismo, evidentemente, debe ser agudo, sucedido en las últimas 8 horas, y no penetrante, sin parálisis ni enfermedad vertebral. Y el paciente debe ser mayor de 16 años. ¿Vale? En la regla canadiense lo primero que se hace es ver si tiene factores de alto riesgo, mayor de 65 años, presenta de parestesias en extremidades o mecanismo lesional peligroso. Si no tiene mecanismo de lesión peligroso, se considera, por ejemplo, la caída desde una altura superior a 1 metro o 5 escalones, el traumatismo axial sobre la cabeza, por ejemplo, cuando hay una zambullida, la caída de cabeza,
Accidentes de vehículos de motor a gran velocidad, superior a 100 km/h, aquellos en los que hay vuelco del vehículo y aquellos en los que el paciente sale despedido del vehículo, o accidentes de autocaravana, colisiones en bicicleta. Estos se consideran ya peligrosos. Por lo tanto, cualquier persona que tenga que el mecanismo de lesión haya sido esto, automáticamente se le coloca el collarín, ¿vale? Si no tiene mecanismo de lesión peligroso, no es mayor de 65 años y no tiene presencia de parestesias en extremidades, vemos si tiene factores de bajo riesgo de lesión. ¿Cuáles son los factores de bajo riesgo de lesión? Pues que haya sido una colisión por alcance, que el paciente cuando hemos llegado esté sentado o deambulante en algún momento, que no tenga dolor de cuello en el lugar del incidente o que tenga ausencia de sensibilidad, es decir, que no le duele en ningún sitio de la columna vertebral. Si se cumplen los factores de bajo riesgo y el paciente además puede rotar el cuello 45 grados a la izquierda y a la derecha, no sería necesaria la inmovilización cervical. En el momento en el que esto no se cumple o esto no se cumple, el paciente se lleva el collarín, ¿vale? Las reglas del PHTLS, bueno, pues son un poquito también parecidas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para la inmovilización de la columna? Bueno, pues en caso de traumatismo penetrante en cabeza, cuello o tronco, ¿el paciente tiene déficit o molestias neurológicas? Sí, pues inmovilizamos. No, pues no estaría indicada la inmovilización, ¿vale? Si el traumatismo es cerrado, si el Glasgow es menor de 15, inmovilizaríamos. Si el Glasgow es 15, tendríamos que pasar a este punto. El paciente tiene dolor espontáneo a la palpación de la columna, déficit o molestias neurológicas o deformación anatómica de la columna, se inmoviliza. Si no tiene esto, vemos el mecanismo de lesión. Si es un mecanismo de lesión preocupante, que los vemos aquí, cualquier mecanismo que produzca un impacto violento sobre la cabeza, el cuello, el tronco o la pelvis, accidentes que produzcan fuerzas bruscas de aceleración, desaceleración, inclinación lateral sobre el cuello, cualquier caída, especialmente en ancianos, proyección o caída desde un vehículo de motor, cualquier víctima de un accidente en aguas superficiales, colocaríamos collarín, ¿vale? Y si no tiene mecanismo de lesión preocupante, pues no estaría indicada la inmovilización. Es decir, es un algoritmo muy parecido a los, como veis, muchos de los ítems se repiten, ¿no? Es importante el Glasgow del paciente, el que no tenga dolor espontáneo a la palpación, ningún déficit neurológico y sobre todo el mecanismo de lesión. También es muy importante valorar el mecanismo de lesión. Vale, aquí eso. Las lesiones que causan distracción, que les veríamos aquí. Presencia de signos de consumo de alcohol, fármacos o drogas o lesión que causa distracción, incapacidad para comunicarse, pues entonces habría que inmovilizar. Este PHTLS, si os fijáis, se parece mucho a la Nexus, ¿vale? Porque está basada en ella. Y luego las reglas de Maine, ¿vale? Las reglas de Maine es de un servicio de emergencias de Maine que también hicieron sus propias reglas o algoritmos para la inmovilización cervical y también se basa en lo mismo, ¿no? En el mecanismo de lesión, la fiabilidad del paciente. Cuando habla de fiabilidad del paciente, habla del paciente que esté intoxicado, por ejemplo, lesiones de distracción, evaluación neurológica y el dolor o sensibilidad a la columna, ¿vale? Entonces, si hay sospecha de lesión cervical basada en síntomas del paciente, mecanismo de lesional, el paciente es poco fiable, le inmovilizamos. Si puede presentar lesiones que distraen su atención, fractura de hueso largo, por ejemplo, inmovilizamos. Si presenta alteraciones motoras o sensitivas, inmovilizamos. Si presenta dolor en la región cervical, inmovilizamos. Y si no se cumple ninguna de estas, entonces no estaría indicado inmovilizar. Por tanto, y como conclusiones, en los pacientes que están alerta y estables, la incidencia de lesiones en la médula espinal clínicamente significativas es excesivamente baja. La inmovilización sistemática y el traslado posterior con collarín cervical de todos los accidentados es una práctica que en la actualidad no se sustenta a la luz de la evidencia científica publicada. La inmovilización vertebral no es un procedimiento inocuo y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de poner esos collarines por si acaso. No debemos poner collarines por si acaso. Sí que se debe realizar una colocación temprana de un collarín a todos los pacientes cuyo mecanismo lesional sugiera la posibilidad de presentar una lesión cervical, pero después en la reevaluación, previa al traslado, se retira el collarín y se ve si cumplen o no criterios, dependiendo de la regla que utilicemos, para mantenerlo o retirarlo, ¿vale? Eh,
Es importante también que sepas pues, que respecto al riesgo de lesión medular se han desarrollado diversos protocolos, que es lo que hemos visto, pero que los principales son dos, ¿vale? Los que más se utilizan son los criterios Nexus y la regla canadiense. Muchas gracias.